Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, oiga hermano, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra que pienso y creo firmemente que es una palabra que Dios quiere darnos en esta tarde, porque desde el principio hemos visto cómo nuestro hermano Isaac hablaba muy bonito y muy cierto. Decía, esto me confirmó que es palabra de Dios para el pueblo de Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Él decía, no es fácil los caminos de Dios. Muy cierto, no es fácil, hermanos. No es fácil por la situación de que muchas veces nosotros en un momento nuestra fe no está lo suficientemente arraigada a Jesús en las cosas que Él puede hacer por medio de nosotros. Imposible es, hermanos, imposible es, decía, que vengan tropiezos. Imposible es cierto, muy imposible, hermano. Que no porque estamos en la iglesia, ya nuestros caminos, todo va a ser fácil. No, hermanos, en lo absoluto va a ser muy difícil. Pero voy entrando en este punto. Quiero que prestemos atención, porque la palabra de Dios en esta tarde, hermanos, nos quiere decir muchas cosas. Por decirle un poco de exhortación, un poco de fe, porque es lo que nos falta muchas veces. Y no porque querramos, hermanos, no porque querramos nosotros estar así, andar así, vivir así. No es porque nosotros querramos, sino porque tenemos, hermanos, a un enemigo que está siempre al acecho de cada uno de nosotros. Por eso mismo los caminos de nosotros no son fáciles, son sumamente difíciles. Dice el verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero muchas veces la situación en que estamos y que llegamos a caer, hermanos, es una situación que para nosotros quizás es un tanto difícil. Es un tanto difícil por las circunstancias en que nosotros no tenemos esa facilidad, hermanos, o esa convicción, o esa seguridad de que no estamos solos, de que hay alguien con nosotros.
para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para ponernos de nuevo otra vez en el camino del Señor. Pero qué tan difícil es. Sí, es muy difícil. Tenemos a un enemigo, hermanos, que está al acecho de cada uno de nosotros. Y lastimosamente digo, en muchas iglesias está pasando, hermanos, una decadencia espiritual. Hay muchas personas, muchas almas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ancianas, en muchas iglesias en donde la fe de ellos ha decaído de una manera enorme. Y lo hacen, hermanos, quedarse solamente sentados por mucho tiempo. Quizás han pasado 10, 20, 30 o hasta 40 o 50 años en una iglesia, pero que todavía están sentados. Porque hay algo, hermanos, en sus vidas todavía. Hay algo en sus vidas que todavía no los ha dejado libres. Hay algo todavía, hermanos, que en su vida, en su corazón. Y eso es el punto principal, el corazón de uno. Porque de él, dice, mana la vida. Y siempre ha recomendado Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, hermanos, sobre todo lo que usted y yo, hermanos, tengamos. Esto es lo que muchas veces es de sumo cuidado. Ahora yo digo, ¿por qué hay mucha decadencia espiritual en muchas iglesias? Porque no han cuidado su corazón. Porque no han podido, hermanos, sacar de su corazón lo que les impide avanzar en sus vidas. Todavía están, hermanos, y lo digo abiertamente, a muchas iglesias, muchos hermanos y hermanas que posiblemente nos van a ver por redes sociales. Les puedo decir que hay un Dios que es capaz y que no está solo, hermano, que es capaz de levantarlo, de decirle, vamos, levántate ya de tu silla, amén. Levántate de tu banca, ya no estés sentado, saca lo que está en tu corazón, amén. Ese veneno que el diablo sembró en ti. Un veneno, hermano, que solamente el antídoto de Jesús, la cura de Jesús, la sangre de Cristo puede limpiar, puede sacar, puede sanar. Pero ¿qué pasa? Que muchos les ha faltado esto, hermano. Y por eso mismo hay en muchas iglesias, lastimosamente muchos hermanos, hay muchas personas dolidas. Bien, no quiero ponerme en este punto. Hay un punto, hermano, donde quiero compartir con ustedes. Vamos a Hechos. El apóstol Pablo, hermano, era un ejemplo para nosotros, o es un ejemplo para nosotros a seguir. Él mismo lo dijo: sed imitadores de mí,
como yo de Cristo. Es un ejemplo a seguir, hermanos, el apóstol Pablo, porque a pesar de que pasaba tribulaciones, pasaba angustias, pasaba problemas, dificultades, de muchas formas, el apóstol Pablo nunca, hermanos, se dio por vencido. Siempre él sabía de que había alguien con él. Siempre sabía de que estaba alguien con él, hermano. Es un ejemplo a seguir el apóstol Pablo. Pero muchas veces, hermanos, nos hace falta seguir ese ejemplo. El apóstol Pablo en un momento fue preso, fue tomado, hermanos, con muchas personas, como cerca de 276 personas presas. Y esto quiero, hermanos, que pongamos atención a este punto, porque es muy hermoso. Esta lectura de la palabra de Dios, hermanos, es muy hermosa. Y quiero que pongamos mucha atención, por favor. Si pueden quedarse sentaditos escuchando, quiero que oigamos esta palabra de Dios. Dice que el apóstol Pablo en un momento lo tomaron preso. Llegó a estar como más de 200 personas, hermanos. Dios lo mandó, era un propósito de Dios, mandarlo a la ciudad de Roma, a Italia. Y en ese trayecto, hermanos, el capítulo 28, y en ese trayecto el apóstol Pablo, yendo en la nave, en el barco, la nave empezó a tener problemas por la marea, porque llovía fuerte, porque el barco empezó, hermano, a tener dificultades. Cerca de 14 días ellos estuvieron en problemas dentro de esa barca. Cerca de 14 días ellos estuvieron con esa angustia de hundirse. Y cuando los soldados vieron este punto, dijeron: no, pues creo que vamos a tener que matar a todos para que nadie quede libre y escape. Porque eran como cerca de 270 y algo de presos. Ahí lo dice la palabra de Dios, como 276 presos, incluyendo iba Pedro en ese lugar, en ese barco. Los soldados, tratando de que ellos no se escaparan, querían matarlos. Y Pablo dijo: no hagan esto todavía, porque nadie de aquí, ni un cabello perecerá. Podremos sufrir, dijo, problemas del barco, pero de aquí nadie, ninguna vida va a sufrir. Bien, así fue. Así fue, hermanos, donde Pablo empezó a tratar ya con ellos, empezó a explicarles de que no tuvieran ningún temor, porque Pablo estaba seguro de que un ángel estaba con él. Y ese ángel le dijo que nadie iba a perecer en ese barco. Bien, Pablo, hablando con todas esas personas, todos esos presos, hermanos, era una gran multitud. 276 personas eran grandes, más los soldados. Pienso que tal vez cerca de 300 personas en ese barco, no sé. Y ahí estaba el Hijo de Dios. Un Hijo de Dios seguro, hermano, seguro de lo que estaba en su fe, porque Dios no lo iba a dejar ahí, porque Dios tenía un propósito.
Dios tenía un propósito, hermano. Un propósito donde nadie podía interrumpirlo. Quiero decir, hermanos, también, usted, todos tenemos un propósito en Dios. O Dios tiene un propósito en nosotros. ¿Así lo cree? Amén. Yo lo creo. Yo lo creo porque si no, pues no estuviera aquí. Pero que ese propósito, hermano, hay alguien que está tratando de interrumpir ese propósito. Hay alguien que está tratando, hermanos, que está tratando de que ese propósito no se lleve a cabo. Y empieza a meterle, hermanos, veneno. Empieza a meterle problemas. Empieza a meterle, hermanos, dificultades, escasez. Empieza a meterle de todo para que el propósito no lo alcancemos. Hechos capítulo 28, quiero que meditemos en este punto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Hechos capítulo 28 dice, le relaté el capítulo 27, hermanos, lo que venía anteriormente. Ahora pasemos al capítulo 28. Dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego. Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahí se ve de que Pablo ya estaba en tierra firme. Ya los naturales se refiere a personas nativos, a personas que estaban, hermanos, viviendo en una isla. Pero estas personas encendieron un fuego y recibieron a todos. Recibieron a todos. Pero mire, hermano, Pablo dice, aquí empieza lo hermoso de esto, hermano. Dice, verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndose la víbora, dice, en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Después, hermano, de que Pablo bajó de ese barco, después de tener problemas, después de batallar con más de 200 o 300 personas adentro de ese barco, en tierra firme, el enemigo aquí quería interrumpir el propósito de Dios. A esto es lo que quiero que vayamos, hermano. Que nosotros todos tenemos un propósito, que Dios tiene un propósito para nosotros. No sé cuál es el propósito en usted, Dios lo sabe. Pero el propósito en nosotros puede ser, hermanos, que nuestros hijos o nuestras hijas, nuestros nietos, nuestro esposo, esposa, familia, amigos, vecinos, no lo sé, muchas personas lleguen al conocimiento de Dios.
Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil, y muchas veces esto es el problema. De que a muchas personas, le digo, a nivel nacional o mundial, podría decirle, en muchas iglesias está ese problema, ese impedimento, y han pasado 10, 15, 20 o 30 años en una iglesia y aún siguen sentados en una silla, aún siguen sentados, hermanos, en una banca, porque todavía quizás ya no tienen esa víbora o esa serpiente, hermano, en la mano prendida, pero que todavía tienen el veneno en su sangre. Amén. Y eso, hermano, ese veneno solamente la sangre de Cristo puede limpiarlo, hermano. Solamente la sangre de Jesús puede quitar ese veneno que está inyectado, hermano, en esas venas. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que ese veneno está en su sangre. Y ese veneno llega a su corazón. Y por eso muchas veces hay hermanos con un corazón amargado, con un corazón, hermanos, entristecido, con un corazón, hermanos, donde la vida les ha tratado mal, o una víbora les ha mordido, por decirle así, un problema en su vida. No lo sé. No sé cuál sea su problema. Ese veneno que muchas personas, hermanos y hermanas, tienen todavía en su sangre. Hoy, hermanos, hoy es tiempo, hermanos, como hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Sacudió, hermano, y la tiró para allá. Ajá, al fuego. Al fuego, ¿qué quiere decir esto, hermanos? De que cuando nosotros viene un problema a nuestra vida, no es de empezar, hermano, y dejarla ahí para que vaya y muerda a otro. No, es de meterle, hermano, ese problema en el fuego de Dios. Que sea Él, hermano, que consuma ese problema, que no muerda a nadie más, que no contamine a nadie más. Y ese es el problema que ha pasado en muchas iglesias. De que han sido dejados, hermano, han sido dejadas. Han sido, hermano, con problemas, no lo sé, de diferente forma, en sus trabajos. O que un hermano o una hermana causó problema, no lo sé. Y que esa sangre fue inyectada, hermanos, ahí. Pero que esa sangre, solamente la sangre de Jesús, que el veneno fue inyectado, y que esa sangre solamente Jesús puede limpiarla. Amén. Aleluya. Solamente Jesús puede limpiar, hermano, ese veneno. Era un impedimento, hermanos, en el que en ese momento Pablo tenía un propósito. No era por gusto. No se relata porque fue un cuento, hermano, no. Porque en ese momento había un propósito que Pablo tenía que cumplir. Es cierto, Pablo empezó a tener dificultad para llegar a ese propósito. Pablo empezó a tener dificultad, hermano, porque tenía, hermano, que llegar más allá. O sea, Pablo, bajándose del barco, no fue y se sentó, hermano, a calentarse en el fuego. No. Pablo llegó, hermano, a buscar más ramas secas. No lo sé, porque pues la Biblia dice que estaba lloviendo y había frío, estaba húmedo, estaba todo mojado. Pero eso, que las ramas secas que encontró Pablo, es de que nosotros podemos encontrar también de lo más, hermano, profundo de nuestros problemas, la paz que podemos encontrar solamente en Jesús. Solamente en Jesús, hermano. De la nada nosotros podemos encontrar paz en nuestro corazón. Pablo no se fue y se sentó. No, él empezó a avivar el fuego.
Él empezó a darle fuego, hermanos. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos todavía están sentados. Y como dijo Dios a Israel, mira, dijo, hay un texto que dice, cuando Dios le mostraba a Israel que todo lo que había visto, que todo lo que Dios le había enseñado, las proezas, los milagros y todo, que sus ojos no se cegaran para que ya dejaran de ver eso y se quedaran paralizados. No. Muchas veces, hermano, nosotros también hemos visto tantos milagros en nuestra familia. Hemos recibido dones tan hermosos de Dios y los tenemos todavía ahí, guardados en un closet, en una valija. Los tenemos todavía escondidos allá. ¿Por qué? Porque tal vez ya no tenemos la serpiente o la víbora en nuestras manos, pero tenemos ese veneno todavía que nos impide el ponernos a trabajar en la obra del Señor. Ese veneno, hermanos, que está en esa sangre, puede ser una decepción, una desilusión, un desánimo, una necesidad económica, un problema familiar. No lo sé, puede ser de muchas formas, pero que ese veneno, hermano, no permanezca más en nuestros corazones. Por eso hay mucha gente, hermano, afuera. Mucha gente que con grandes talentos, con grandes dones que Dios les ha dado. Yo he visto afuera, y ustedes han sido testigos, que también allá afuera, a esas personas que están allá afuera, han sido conocedores de la palabra de Dios, pero que lastimosamente todavía tienen la víbora ahí prendida en sus manos y no los deja avanzar, no los deja ser libres, no los deja, hermanos, todavía estas personas allá, porque tienen un recuerdo de hace 10, 15, 20 o 30 años que les impide, hermanos, el avanzar o ser libres. Pero que también en su iglesia, dentro de la iglesia, hay muchos hermanos que tienen grandes dones, grandes privilegios, y que han pasado largos años en su vida todavía, pero que todavía tienen esa serpiente, esa víbora en sus manos. Podría decir tal vez a esas personas, hermanos, allá afuera, que a lo mejor sí, el diablo los tiene tirados, pero que dentro de la iglesia, hermanos, nosotros todos tenemos que saber que hay un propósito para usted y para mí. Hay un propósito, hermano. Pablo tenía que cumplir un propósito en este momento aquí, y tuvo dificultades, tuvo problemas, hermano, cuando se bajó, cuando estaba en el barco. Tuvo problemas, hermano, para llegar a ese propósito que él tenía que cumplir. Por eso digo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que ese veneno no permanezca, hermanos, dentro de nosotros, y que nos impida el decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Porque así hay muchos, como digo, muchas hermanos y hermanas dentro de la iglesia que por un problema, que por una decepción del pastor, o una decepción de un hermano o hermana, o por pura negligencia, están sentados todavía. O muchas personas también, como yo lo pasé un tiempo, como cerca de 17 años. Les voy a contar.
Yo estaba en mi religiosidad. Decía, no. El aplaudir no está en el Nuevo Testamento. Pero que me privaba de levantar mis manos al cielo y decir que hay un Dios vivo, amén, fuerte y poderoso a mi lado. Amén. Que me impedía, hermano, decir. ¿Por qué? Porque yo tenía una religiosidad. Yo tenía un problema dentro de mí. Pero en un momento que llegó y dije, levanto mis manos y soy libre para alabarte, para glorificarte, Señor. Desde ese momento yo pude romper, hermano, ese veneno. Porque es un veneno que impide, hermanos, el darle la gloria, la alabanza a nuestro Dios, a ese Dios vivo que es capaz, hermanos, de levantar, de restaurar, hermanos, al más miserable que pueda existir en la tierra. Porque de ellos puedo decir que yo soy uno de ellos. Sí. Y así hay muchos hermanos, lastimosamente, dentro de la iglesia, que están, hermanos, todavía deteniendo ese propósito. Hay un propósito para usted, hermano. Hay un propósito para usted, hermana. Joven, jovencita. Hay un propósito para usted. En el trayecto, en el camino de su vida cristiana, usted viene con un propósito, hermano, para cumplirlo. Que en el camino usted va a tener dificultades, problemas, angustias, decepciones, hermanos. Va a empezar a sufrir, lo vamos a pasar. Como decía el hermano, es imposible, sí. Muchas veces, hermanos, es imposible quitar esos problemas de nuestras vidas. Pero cuando Pablo, hermano, empezó y superó esa mordida de serpiente y la tiró al fuego y no dejó que fuera a morder a nadie más, Pablo empezó a cumplir el propósito de Dios. Entonces empezó a alumbrar, empezó a salir el sol, hermano, en esa isla. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios empezó a caer grandemente y mucha gente, hermano, mucha gente fue sanada en ese lugar. Ese era el propósito que estaba, hermano, impidiendo, que el diablo no quería. El diablo dijo, voy a morder a Pablo para que no llegue. Voy a morder y voy a tratar de matar a Pablo. Porque sabía que por medio de Pablo muchas personas, hermanos, en esa isla iban a ser sanos de muchas enfermedades. Ese era el propósito que el enemigo estaba tratando de impedir. Pero no sabía de que Pablo andaba con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermano. Y es para el Señor, déselo fuerte. Gloria a Dios, porque el Señor se merece toda alabanza y toda gloria. Cuando comprendamos de que en nuestra vida hay un propósito al que cumplir, debemos de entender que antes de que se cumpla ese propósito, van a venir problemas a nuestra vida. Pero que después de ese problema va a venir la bendición de Dios abundantemente, hermano. Y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro esposo, nuestra esposa, la familia, amigos, vecinos, en el trabajo, económicamente y todo, hermano, va a salir el sol a nuestras vidas. Quizás por esto, en estos momentos estamos pasando tristeza, aflicción, decepción, desánimo. Así hay muchas personas afuera. Así hay muchas personas afuera, hermanos, que la víbora sigue mordiéndolos, que han sido dañados por los mismos, muchas veces, hermanos de la iglesia, pero que no han sabido de que ese veneno que está inyectado en ellos, solamente Jesús puede sanarlos, hermanos. Amén. Sigamos leyendo. Verso 7.
Verso 6. Dice, ellos, ¿quiénes ellos? Los nativos, los de la isla. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es que el diablo, hermano, y los demonios van a estar esperando que usted y yo caigamos. El diablo y los demonios van a estar esperando. Mire, sentaditos están ahí. Después de que muerden, se sientan a esperar a que se hinche, a que se empiece a desanimar, a que se empiece a decir ya no voy, a que empiece a decir ya no quiero, a que empiece a decir hasta decir que no hay Dios. Muchos han dicho esto. Ellos estaban esperando a que Pablo cayera, hermanos, muerto, que se empezara a hinchar. Pero no sabían de que ese veneno de esa serpiente, porque estaba dicho, Jesús se los dijo, que iban a hollar serpientes. Serpientes y escorpiones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Sí. Creemos en eso, hermanos. Si usted tiene una serpiente, tírela. Gloria a Dios. Y si usted tiene veneno en su sangre, deje que la sangre de Jesús lo limpie. Amén. Aleluya. Eso es importante. Bien, sigamos. Le digo, Dios. verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron, nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Se da cuenta? Que después de la tormenta viene la bendición. Que después de la lluvia, hermanos, que después de que está nublado en su vida, en su hogar, en su ministerio, en lo que Dios le ha dado, está nublado, tiene que salir al sol. Tiene que salir el sol a ese ministerio. Tiene que salir el sol, hermanos. Tiene que salir la bendición, porque hay un propósito que cumplir, hermanos. Ya es tiempo de botar a esa serpiente que nos está impidiendo cumplir el propósito de Dios. Amén. El diablo dijo, voy a matar primero, lo voy a matar y le voy a mandar una víbora para que lo muerda y se muera. Porque él sabía de que al llegar a esa isla y hablar con el papá, con el jefe de esa tribu, de ese lugar, iba a hacer sanidades. ¿Se da cuenta? Lo que el diablo quería impedir, el propósito que estaba en Pablo. Así es. Sepamos, hermanos, y lo voy a repetir. Sepamos de que cuando viene un problema a nuestra vida, cuando viene un desánimo, cuando viene una dificultad, es porque viene un propósito grande a nuestras vidas, hermano. Amén. Es porque viene algo grande de parte de Dios. Aleluya. Y es cuando más tenemos que agarrarnos de Dios. Amén. Porque tenemos que saber, hermano, de que ese propósito va a venir, hermano, Amén. a nuestras vidas, a cambiar nuestra vida, nuestra familia, todo, hermano.
pero que muchas veces, lastimosamente, como le digo, muchos lugares, muchos hermanos, hermanas, en muchas iglesias, están todavía con esa víbora en sus manos y no se atreven a agarrar esa víbora y tirarla al fuego, hermano. Todavía tienen mucho veneno en su sangre que les impide el desarrollar ese ministerio, hermanos. El desarrollar y decir: aquí estoy, ya no más con esa serpiente. Aleluya. Hay propósito en nuestras vidas. Hay propósito, hermano, que lo tenemos ahí escondidos. Amén. Y que por falta de nuestra negligencia, y que por falta de nuestra, hermanos, falta de fe, muchos pueden ser salvos porque todavía tenemos esa víbora todavía en nuestra mano prendida. La víbora del desánimo, la víbora del miedo. El Señor reprende esa víbora. Amén. El Señor reprende esa víbora, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no hace así, hermano? Sacúdase esa víbora. Aleluya. Sacúdase esa víbora, hermano. Sacúdase esa víbora Hermanos, de sacúdese. desánimo, de frialdad, de timidez, de desconfianza, de decir: yo no puedo. La sangre de Jesús me limpia Aleluya. de toda maldad, de todo desánimo, y me fortalece y me levanta, hermano, para tomar de nuevo los caminos de Dios, Amén. para poder cumplir el propósito. A nuestros hermanos que están en las redes sociales, le hago conciencia. Quizás usted ha pasado 10, 15, 20 o 30 años dentro de una iglesia, pero que todavía está sentado. Póngase a pensar que puede tener una víbora todavía, o puede tener ese veneno en su sangre que le ha llegado a su corazón y que le ha impedido tomar ministerios, o le ha impedido empezar a trabajar en la viña del Señor. Hoy es el tiempo para que usted suelte esa víbora de desánimo, para que suelte esa víbora de timidez. Y si le ha llegado a su corazón, solamente Jesús puede sanar Amén. su corazón. A todos, para quienes nos escuchan, también es este mensaje. Hermanos, todos tenemos un propósito. Todos tenemos algo que cumplir. Todos tenemos, hermanos, algo en nosotros. Dios, como decía la hermana, Dios le ha puesto un regalo en su mano, ¿verdad? Amén. Y que todavía no lo ha abierto. Nadie sabe lo que tiene Hasta que no es. hasta que no se deja usar por Dios. Nadie sabe lo que tiene, pero que muchas veces tomamos en poco, hermanos, el propósito de Dios, y nos dejamos llevar por el veneno de esa víbora. Y por eso en muchas iglesias pasa esto. Que no le distraiga, hermano, que no le distraigan los niños, Amén. porque el diablo hasta en eso también puede distraerle, Amén. Así es. para quitarles la palabra de Dios. Amén. Tomemos muy en cuenta la palabra de Dios, porque es, hermano, para nosotros vida y es luz que puede alumbrar
nuestro camino, hermano, para llegar a cumplir ese propósito que está, hermanos, en nosotros. Yo, hermanos, se lo digo no en forma de regaño, y si lo quiere tomar así, pues reclámeselo a Dios, Aleluya. porque es palabra de Dios. Pero que ya es tiempo, hermanos, de que nos levantemos de esa silla. Que nos levantemos de esa silla y empecemos a trabajar. Que soltemos ya esa víbora que todavía la andamos, hermano, en las manos, Amén. y la metamos al fuego de Dios, Aleluya. para que ya no siga, hermanos, impidiendo. Porque por medio de ese propósito que usted trae, muchas personas pueden ser salvas, y que nomás solo estamos, hermanos, deteniendo ese propósito. Y que algún día, Dios no lo quiera, le llegue la muerte a su vida, usted, vamos a estar ante el tribunal de Cristo Así es. para entregar cuentas. Así es. Y va a decir: yo te di un ministerio, te di un privilegio, y preferiste enterrarlo. ¿Dónde está? ¿Por qué? Por falta de fe, de convicción y de responsabilidad en donde estamos sentados. No estamos sentados en una banca de un parque. Estamos sentados ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, Amén. que nos está Aleluya. hablando, hermano, que nos está diciendo que todos tenemos un propósito que cumplir en esta vida, Así es. y que para ese propósito de cumplirse vamos a pasar muchos problemas, dificultades, pero que eso no impida el cumplir ese propósito, hermano. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas. Un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos ha dado, y que lo tenemos nomás solo ahí tirado Así y es. escondido. Ya es tiempo de que soltemos esa víbora y nos pongamos a decirle a Dios: aquí estoy, Señor, Aleluya. para trabajar, para que ese propósito que has puesto en mí llegue a cumplirse. Amén. Pablo no le impidió una víbora, porque el diablo quería que toda esa gente muriera. Pero Pablo, no sé si con la mano que fue mordida por la culebra, no lo sé, parece que le puso las manos y fue sano. Y que muchos en esa isla también fueron traídos, hermanos, con enfermedades, con demonios, con todo, y empezó a verse la gloria de Dios, hermanos, en ese lugar. Qué hermoso. Eso es lo que Dios trataba, que el diablo trataba de impedir, que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar. Eso es lo que el diablo quería impedir, que, hermano, que la gloria de Dios se manifestara en la vida de esa gente. Había un propósito que el diablo estaba tratando, hermano, de que no se cumpliera. Pero Pablo sabía perfectamente quién era y con quién andaba. Aleluya. Amén. Nosotros estamos seguros con quién andamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso, hermano, nos anima y nos motiva a seguir adelante, Amén. a seguir luchando. Que a pesar que, aunque sea, como dijo el hermano, es muy difícil soportar las pruebas y luchas, pero que tenemos que saber que todas esas luchas y pruebas van a llegar a cumplir el propósito que Dios tiene en nosotros. No lo sé cuál sea, pero que sí hay un propósito en nuestras vidas. Bendito sea Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Es palabra de nuestro Dios. Es palabra de nuestro Padre Celestial. Amén. A motivarnos. Yo la recibo. A que sigamos adelante. Aleluya. ¿Cuántos más reciben esta palabra de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que nuestros problemas que estamos sufriendo ahorita, que la lucha que estamos sufriendo ahorita, es algo, hermanos, que va a pasar. Y que cuando pase, vamos a ver
la gloria de Dios en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestro esposo, esposa, donde quiera, hermano, que estemos sufriendo. Espérela, hermano, espérela. Amén. No se desanime, Amén. Aleluya. no se quede, hermanos. No nos quedemos. Esperemos ver la gloria de Dios. Esperemos ver cómo Dios se va a manifestar, hermano, en nuestros hijos, en nuestra familia, en donde sea, hermanos. Amén. Esperemos que a su tiempo, como dice el hermano, el tiempo de Dios es perfecto. Y a su Amén, tiempo, el aleluya. tiempo exacto, usted va a ver, hermano, aquí la gloria de Dios manifestada en sus hijos, en sus hijas y en todo lo que usted quiera, hermano, y su Aleluya. corazón desee. Pero importante, que ya suelte esa víbora que lo está mordiendo y que lo está impidiendo y que lo tiene sentado por largos años ahí. Sí, lastimosamente es así. Mucha gente, hermano, en todos lugares es así. Mucha gente está dolida, pero que Dios los puede librar, que Dios los puede sanar, que Dios los puede libertar, para decirles que cumplan el propósito de Dios que está en ellos. Hay un propósito, pero también hay que pasar las luchas. Hay que pasar esto, pero que después de que pase la lluvia y la tormenta, viene la gloria de Dios. Aleluya. La gloria de Dios. Amén. ¿Y cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus hijos, Aleluya. en sus hogares, en sus hijas? Amén. Aleluya. Entonces es importante a que no nos desanimemos, que no nos desanimemos y que más bien, por decirle así en nuestro lenguaje actual, que no tiremos la toalla, sino al contrario, la agarremos para secarnos y seguir luchando, aunque sudemos y estemos batallando. Aleluya. Pero vamos a ver un día Amén. la gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios se va a manifestar Amén. en su hogar, en su vida y donde quiera que usted desee ver la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Pero ya, soltemos esa víbora que nos está impidiendo avanzar y quedarnos sentados, porque va a pasar otros 5, otros 10, otros 15, otros 20 años todavía, y sentados ahí, Así es. y que el propósito no va a llegar un día, y que la muerte no nos sorprenda ni Dios lo quiera. Pero cuando llegue la muerte y usted no hizo nada por soltar esa víbora y dejar que Dios se manifestara y Dios mostrara su gloria por medio de usted, va a tener un día en el que vamos a estar delante de nuestro Dios. Ahí, hermanos, yo no puedo meterme ya, porque ya es con Dios Así es. y uno mismo. Pero mientras estemos aquí, hermanos, luchemos por seguir adelante y Amén. empecemos con nuestro ministerio, con nuestras carreras, para que no la dejemos a medio camino. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Que ese propósito se cumpla, hermanos, en nuestras vidas. Adelante, hermano, adelante. Adelante, que la lucha es ardua, pero que más grande es la gloria de Dios. Entonces nuestros ojos, como dijo Dios a Israel, que nuestros ojos mirarían las maravillas y las proezas que Él haría en nuestras vidas. Amén. 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 Pónganse de pie. Vamos a darle a nuestro Dios por esta palabra hermosa. Dios Padre, que estás en tu gloria, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, meditar en esta palabra un momento, Dios. Y ayúdanos, Dios Santo. Quizás hemos sido, Padre, mordidos por alguna serpiente, Señor, en donde ha venido dificultades y desánimos, Padre. Pero que solamente la sangre de Cristo Jesús puede limpiarnos de cualquier veneno, Padre, en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que la sangre de Jesucristo nos limpie de toda maldad, de todo desánimo. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre, a seguir adelante.
para poder, Padre, cumplir ese propósito tuyo, Señor, y poder contemplar la gloria maravillosa tuya, Padre Santo. La gloria de nuestros hijos, la gloria en nuestras hijas, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Señor, luchando y no desmayarnos. Y si en un momento, Padre, llegamos a encontrarnos con el desánimo en nuestras vidas, Padre, te pedimos que nos ayude, Señor, a volver, Padre, a levantarnos, a animarnos, Señor, a fortalecernos y a llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder seguir, Padre, luchando. Difícil es, Señor, pero no es imposible para ti, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Dios Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Y que esta palabra, Padre, que esta palabra, Señor, llegue hasta cada uno de nuestros corazones, quienes estamos aquí, y los que están escuchándonos, Señor, o van a escuchar en las redes sociales. Que suelten, Padre, esa víbora que aún los tiene sentados en una silla, Padre, y que impide cumplir su propósito. Por favor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Gloria a Dios. Y hermanos, pueden sentarse. Bendito sea nuestro Dios. Hasta aquí dejo, hermanos, la meditación de la palabra. Espero que ha sido de bendición para nuestras vidas. Para mí, pues sí, ha sido de bendición, porque me hace comprender de que en mi vida hay un propósito que cumplir, y que voy a pasar por problemas, por dificultades, por desánimos, pero que Dios me va a ver un día, me va a hacer que yo vea la gloria de Dios cumplirse, hermanos, como se cumplió allá en esa isla. Se manifestó la gloria de Dios, sanando a muchas personas. Y que un día no se desanime, hermana. Un día usted va a ver a su esposo también. No se desanime, hermana, hermano, que un día también usted va a ver a su esposa. No se desanimen, padres, que un día van a ver a sus hijos también. Un día van a ver a sus hijos alabando, glorificando el nombre de Dios. Pero es importante que usted permanezca firmes para poder cumplir y ser usado por Dios. Amén. Amén, hermanos. Dejo el tiempo a mi hermana que está dirigiendo en esta tarde, y que la paz y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno en esta hora, hermanos. Dios les bendiga. Amén.